para unas palabras. No te puedo quitar el prender el micrófono, no sé por qué. Bueno. Ya está. Sí, Unas sí me palabras. oyes, Carlos. Muchas gracias. Pues siguiendo con el programa, le quiero dar la bienvenida al doctor David González. Bienvenido, doctor, que trae la charla Valoración de las obras de concreto existentes. Desde acá, desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, pues le mandamos nuestro agradecimiento y gran aprecio por la charla que nos va a plantear en esta tarde. Muchas gracias, ingeniero. Estamos una serie de enlazados, una serie de ingenieros civiles perteneciente a un gran número de colegios de ingenieros de la región noroeste. No los voy a mencionar para no caer en el error de no mencionar a todos. Ingeniero José David González Salas, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, con gran experiencia en lo que es la estructura de concreto. Y pues la verdad que pues ya vamos a la conferencia una vez para no quitar el tiempo y sabemos que va a ser una buena conferencia muy buena por parte del ingeniero José David. Adelante, ingeniero doctor David. Ok, bien. Buenas noches a todos. La verdad es que es un honor estar participando con colegas de varios estados y que están bien representados por sus presidentes aquí presentes. El tema se llama Valoración de las obras de concreto en servicio. Estamos hablando de obras que tengan elementos de concreto. No necesariamente estaríamos hablando de una obra de puro concreto. Estaríamos hablando de cualquier obra que tenga elementos estructurales de concreto y que ya están en servicio. Es una precisión nomás. Pues como es sabido por todos, el concreto es uno de los materiales más recurridos en la construcción por sus bondades, ¿verdad? Y se utiliza mundialmente en obras de gran magnitud. Lo vemos en las edificaciones de gran envergadura, puentes a nivel mundial de cada vez mayores retos, mayores claros. O un ejemplo como es la enorme presa Hoover, ¿no? Y eso nos da idea de que el concreto es bienvenido y por algo, o sea, es que es el más utilizado. La razón es muy sencilla. Sus prestaciones mecánicas y la poca necesidad que requiere de mantenimiento, eso lo hace un material muy competitivo. Permítame, porque me está tapando la imagen. Muy competitivo en cualquier estructura de construcción. Sin embargo, a pesar de ser muy bondadosa, en ambientes muy agresivos, su durabilidad se acorta debido a la corrosión de la armadura de acero. Sin lugar a dudas, que las construcciones de concreto aceleran su deterioro debido a las condiciones climáticas cada vez más extremas, ¿verdad? Los ambientes más agresivos, los fenómenos naturales, entre otras cosas. Y esto hace prioritario asegurar la vida y el mayor aprovechamiento de las construcciones hoy en día. Por eso se hace necesario profundizar en el estudio de las estructuras, pero desde un concepto diferente, un concepto nuevo, que es el concepto de durabilidad. La siguiente semana estaríamos viendo una conferencia justamente de durabilidad y que sería un complemento de esta misma. También tenemos que estar estudiando cómo se dan los mecanismos de deterioro para poder saber cómo poder contrarrestarlo, ¿no? Se considera la capacidad portante, la estructura interna y la apariencia del concreto de la misma.
decía el ingeniero Brian Mother, está demostrado científicamente que las estructuras de concreto se comportan inadecuadamente debido a que las especificaciones técnicas fueron deficientes o que estas fueron correctas, pero no se siguieron en la obra. Yo le agregaría, González, ¿verdad?, que las estructuras se comportan tal como se construyen, no como se diseñan. Y vemos una imagen donde probablemente se disponga de planos correctos, con especificaciones, con normas, y sin embargo, este ejemplo nos muestra que, y perdón, es que hay es muy breve. Sí, José David, le solicitamos a las personas que pudieran apagar su micrófono. Comía lebrestado toda la hierba del... Ahí está, ok, disculpen. Les decía que si bien puede ser un proyecto bien elaborado, bien concebido, si en la obra la mala calidad de los materiales está presente, la nula supervisión, la calidad de la mano de obra muy deficiente, que ni siquiera saben interpretar los planos, pues por mejor diseño que se haya hecho, pues se va a comportar mal. Por eso digo que se comportan como se construyen. El tema se llama valoración estructural de las obras de concreto en el servicio. ¿Y esto para qué nos puede servir? Porque el objetivo principal de una valoración es determinar si está comprometida la seguridad estructural de la obra en ese momento o pudiera estar en lo futuro. ¿Qué se hace? Pues se evalúa la condición de servicio en la que están, se genera un pronóstico sobre el comportamiento que pudiera tener tiempo después, de los elementos afectados en su caso, si los hubiera, y de la estructura en general. Ahí, en ese proceso, se define el tipo de intervención que se pudiera tener en caso de ser necesario. Quizás requiera recuperar su rigidez y su resistencia original, o mejorar las propiedades si se desea agregar cargas mayores. Un piso más, un nivel más, y entonces, pues, bueno, la idea es reforzarlo, ¿no? Cuando hablamos de evaluar una estructura generalmente en nuestro medio, es porque la estructura nos avisa, nos da ciertas evidencias, ciertas señales que indican la presencia de alguna disfuncionalidad o síntoma de daño, y es por eso que nos pone en alerta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, pues, ver en qué estado está en ese momento. Lo que se llama el diagnóstico es el statu quo de la obra. ¿Cómo está en ese momento? En base a eso, pues saber pronosticar qué pudiera pasar con esa obra en el estado que está. Pudiera estar bien, pudiera requerir una intervención. Pero la intervención, ¿a qué nivel podría ser? Pues quizás lo requiera a nivel de, simple y sencillamente, de preservación o de restauración, quizás reparación o reforzamiento, rehabilitación o, en el caso extremo, de demoler. Los problemas patológicos de una estructura, salvo raras excepciones, presentan manifestaciones externas características denominadas síntomas. Tenemos los desplomes, los cambios de color, el desconchamiento, fisuras, manchas, cambios de color, etcétera, ¿no? Podemos ver ahí imágenes con diferentes manifestaciones de daños y defectos, a partir de los cuales se puede deducir cuál es la naturaleza, el origen y los mecanismos de los fenómenos involucrados, así como sus problemas consecuencias, sus probables consecuencias. Según la literatura, se dice que a partir de 20 años de vejez, el concreto ya no suele presentar o ya no suelen aparecer en la estructura
daños originados por razones de proyecto, ejecución y materiales. Esos ya surgieron en su tiempo y ya no debieran de salir. Sin embargo, lo que sí surgen son los que son debidos al mal uso de la estructura, a la agresión ambiental o al envejecimiento de la misma. ¿Qué hay que hacer? Pues reparar y de urgencia, sí, incuestionablemente, si tiene las 3 siguientes características, una de ellas, o cualquiera, o 2, 3, la que sea, ¿no? Si en el estado en el que está compromete la seguridad misma de la obra, que estuviera a punto de generar colapsos, que pudiera dañar a la gente, a las visitas, a los peatones, etcétera, ¿no? O bien, que compromete la seguridad de obras colindantes, que presente quizás desplomes, ¿verdad? Entonces, no tiene por qué los edificios colindantes estar en riesgo. O bien, la tercera situación que diría urge reparar es cuando, si no se ataca el daño, se agrava, aumentando después los costos de saneamiento. Como podría ser el caso de la corrosión del acero de refuerzo. Si no se atiende va a ir avanzando. Hay que diferenciar las causas de los síntomas, ya sea daños o defectos, observaciones o consecuencias de las mismas, y es necesario establecer el tratamiento más adecuado para priorizar, eliminar las causas y no las consecuencias. Con esto digo que hay que eliminar las causas y también las consecuencias, pero lo más importante es eliminar lo que las provoca. Se presentan defectos cuando los esfuerzos continuos o algunos aspectos negativos del elemento estructural de concreto en los materiales superan el límite de solidez o resistencia de estos materiales. Los daños en la mayoría de los casos son consecuencias de los defectos. Y estos aparecen en la superficie de los elementos. Sin embargo, aunque no se vean, pueden presentarse también en su interior tras una superficie aparentemente intacta, daños no visibles. La reparación de los daños no elimina los defectos que los ha causado. Es preciso tomar medidas que eviten la acción de dichos defectos actuando sobre las mismas causas. Si nosotros tenemos una cimentación que presenta asentamientos y que lo notamos porque se generan cuarteaduras en algún muro, unas cuarteaduras, digamos que en forma diagonal, reparar esas grietas en forma de diagonal no es la solución si no atacamos de fondo el problema que las genera. Entonces, habría que primero ver qué es lo que las genera, atacar ese problema y entonces ya reparar. Las causas que pueden provocar las lesiones patológicas en las estructuras de concreto pueden ser múltiples, pero es común agruparlas, tipificarlas en 4. Las debidas por un mal diseño, mala estimación de cargas, desconocimiento de la normatividad aplicable, nula incluso aplicación de normas, o bien, y eso normalmente ahí está el 43% según investigaciones de las razones que provocan lesiones patológicas en las estructuras de concreto. Un 14% se dice que se deben por los materiales, deficiencia en resistencias, mala calidad. Hablan del 32% del proceso de ejecución. Y ahí pues hay muchas variantes, ¿no? Una cimbra que se apuntala y este puntal descarga directamente sobre el suelo y que con el peso del concreto y el de la bomba cuando lo está lanzando, pues genera ahí la gente distribuyendo el concreto, pues unas sobrecargas, y si el suelo no está preparado para recibir una carga puntual a través de un
un puntal, pues pudiera asentarse ligeramente y ya le está ahí generando esfuerzos, está induciendo esfuerzos. Es un ejemplo, ¿no? Y hay muchos. Mal uso de las herramientas, como lo mencionaban ayer en la conferencia, del concreto lanzado, si el chorro no lo hacen en el ángulo adecuado, a la distancia adecuada, pues los resultados esperados pues, no iban a llegar a cumplir. Son ejemplos de lo que pudieran ser fallas de ejecución. Y se dice que un 11% se debe por el uso, quizás un uso en un ambiente verdaderamente agresivo, ¿verdad? O pudiéramos estar hablando de un puente con un paso muy intenso de vehículos, en fin. Por el uso, un 11%. Para resolver esto se requiere o se recurre a una ciencia que le llaman patología, pero patología de las construcciones. Y efectivamente el término patología es usado en términos médicos. Sin embargo, si estudiamos la palabra patología, que proviene del griego, significa sufrimiento o daño. Si checamos el diccionario Larousse, hablan de daño a persona o cosa. Entonces podemos estar hablando de daños a una cosa como vienen siendo las construcciones. Y con esos antecedentes etimológicos, se puede llegar a la siguiente definición de patología. Se dice que patología es una ciencia dedicada al estudio sistemático y ordenado de los daños y fallas que se presentan en las construcciones, analizando el origen o las causas y consecuencias de ellos, para que mediante la formulación de procesos se generen las medidas correctivas para lograr recuperar las condiciones de desempeño de la estructura a la cual fue diseñado. El español Fernández Cánovas hace una igualación o busca similitudes entre lo que viene siendo la medicina y la ingeniería. Y entonces hace un esquema donde dicen, viene siendo, así como la patología se utiliza para atacar, estudiar las enfermedades, también en el caso de las edificaciones, también hay daños y defectos. Y bueno, el ver esos daños, esos defectos, es estar viendo una enfermedad. Y esta enfermedad puede tener orígenes congénitos, o sea, de origen, desde que fue concebida, o pueden ser daños contraídos, igual en el caso del ser humano, o las enfermedades pues, contraídas, como es el caso ahorita. En el caso de las edificaciones también pueden ser contraídos. O bien accidentales, pudieran darse inundaciones, pudieran darse grandes sismos, huracanes, etc. Estos defectos o daños se manifiestan en forma de síntomas, y estos síntomas pudiéramos nosotros verlos como si fueran desplomes, si fueran hinchamientos, desconchamientos, manchas, cambio de color en la textura, cambio de color y textura en el concreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues están ahí los síntomas, pero hay que hacer un estudio más profundo. En el caso de la medicina, recurren a los exámenes de laboratorio de la sangre, copro, orina, etcétera, ¿no? Radiografías, etcétera. En el caso de las edificaciones, nosotros recurrimos a lo que se llama una investigación preliminar y una investigación profunda. Y para eso, pues hay que hacer auscultaciones, hay que hacer mediciones igual. Hay que recurrir a laboratorios para que nos proporcionen ciertos parámetros que están ahí interviniendo. Con esta información, con estos dictámenes de laboratorio, se hace un diagnóstico y se logra determinar las causas. O sea, el estado en que se encuentra el enfermo, digamos, y por qué razón está enfermo, ¿no? Entonces, aquí es la etapa en la cual se definen el tipo de daños, la magnitud de los daños, la cantidad de los daños. En función de eso se define el estado en el que se encuentra y se hace un pronóstico. Y ese pronóstico está en función de una vulnerabilidad.
qué tan vulnerable queda o está en ese momento la estructura. ¿Se requerirá una intervención? En el caso más optimista, se requeriría una intervención que pudiera ser mantenimiento preventivo, como es una preservación, una restauración, una reparación, una rehabilitación o un reforzamiento en caso de que requiriera aumentarse las cargas de servicio. O incluso puede ser la demolición. Se puede decir que la patología en las construcciones se divide en daños y defectos congénitos o adquiridos. Los congénitos son errores de concepción, errores de ejecución, y estuvieron presentes desde concepción o construcción. Los daños o defectos adquiridos pues, son contraídos durante alguna etapa de su vida útil y otras pueden ser consecuencia de accidentes. Entendemos como daños congénitos aquellos en los que la estructura nace con estos y su origen obedece a dos causas: deficiencia de concepción o diseño, ya sea arquitectónico estructural, o deficiencia durante la ejecución o construcción de la obra. Esquematizo ahí una imagen donde se aprecia la visión del diseñador, muy soñadora, con grandes claros, con grandes vuelos. Y alguien dirá, bueno, pero pues, ¿por qué tiene que dañarse? Si puede haber un calculista que pudiera diseñarla. Resulta que ese tipo de modelos irregulares, fuera de lo ordinario, no es fácil modelarlos. Es muy difícil modelar eso. Entonces, se hacen muchas hipótesis simplificatorias. Y eso nos conlleva a quizás no tener el mejor de los diseños. O bien, hacer sobrediseños, como sería la imagen de abajo, ¿no? Más vale precavido, ¿verdad? Y entonces se toma sus precauciones. Entonces, no es fácil decir, bueno, pues si yo soy calculista y debo diseñarlo, ¿no? Hay ejemplos como el puente Baluarte, que no se le puede aplicar la normatividad de vientos. No va a haber ningún apartado ni en la Comisión Federal de Electricidad, en su manual, de cómo obtendríamos los coeficientes de presión del viento. Si cada tirante varía en muchas razones, varía el ángulo, varía el diámetro, varía la posición, varía la corriente de viento, etc. Y entonces tendría que hacerse un modelo quizás en un túnel de viento y modelizar a través de sistemas de mediciones cuáles serían los posibles coeficientes de presión y entonces en base a eso diseñar. Pero no siempre tenemos laboratorios tan complejos como para modelizar una edificación tan complicada. Y los otros son los daños o defectos adquiridos. O sea, estos pues se adquieren por el tiempo y estos se ven acciones o causas del medio ambiente principalmente, o bien al prestar un servicio determinado. Se manifiestan durante la vida útil, presentando síntomas inherentes al tipo de acción y agresor que los ha causado, ¿no? Las acciones que inciden sobre una estructura pues pueden ser de tipo mecánico, pueden ser de tipo físico o químico o biológico. Mecánicos podemos identificar la sobrecarga, las deformaciones, quizás debido al asentamiento, los impactos, la vibración, la abrasión, la erosión, la cavitación. O bien las físicas, la humedad, el agua, la escarcha, el hielo, el frío, el calor, el fuego, etc. En el caso de las acciones químico-biológicas, pues podemos identificar ácidos, álcalis, sulfatos, sales, corrosión del acero, plantas, microorganismos. Entonces tendría que pensar ahí en una estructura donde se deban de considerar buenas hipótesis, las normas adecuadas que le son aplicables, buenos cálculos, dimensiones a detalle, ¿verdad? Y bien en los materiales, pues usar materiales de buenísima calidad, la mano de obra, controlarla, supervisarla y codificarla en su selección. Sabemos que las causas externas de carácter no estructural que suelen afectar la durabilidad de una estructura de concreto
son consecuencia principalmente de sus condiciones de exposición y servicio. Las condiciones de exposición se refieren básicamente a las del medio ambiente y el medio de contacto con el concreto en el sitio. Por ejemplo, hablemos de el medio ambiente a nivel macroclima. Aquí lo que domina es las condiciones atmosféricas que se encuentran en el entorno de la estructura, que pudieran ser neblina, smog, lluvias ácidas, y el impacto que tendrían sería alto. Eso se podría hablar de una agresividad del medio ambiente en estructuras expuestas al aire, pero a nivel macro. O bien, a nivel clima local, es aquel que rodea la estructura hasta pocos metros de distancia. Y finalmente, el microclima. Es un medio ambiente próximo a la superficie de la estructura a escasos milímetros o centímetros. Por ejemplo, veamos esa planta, pudiera ser tratadora de aguas residuales, donde está en forma directa con un producto que pudiera estar saturado de sales, ¿verdad?, de cloruros, y bueno, ahí el concreto definitivamente a nivel microclima estaría muy expuesto. Todo esto hay que visualizarlo cuando se hace una verificación. ¿Cuál es el macroclima? ¿Cómo le impacta? ¿Cómo le afecta? El clima local, las variaciones de temperatura, lluvia, etcétera. Hay que verlas, cómo se dan esos cambios, y a nivel microclima si hay algo en particular que debamos de considerar. O bien si está a un ambiente demasiado agresivo, como podrían ser unas pilas sumergidas en el mar. Ahí intervienen varios elementos, interviene el aire, interviene la presión del agua, interviene la propia humedad del agua, puede intervenir el empuje de las olas, etc. Y entonces, habría que considerar esos elementos. Si vemos un daño y queremos entender por qué no se da de una forma homogénea, ¿cómo podríamos encontrar explicación? Pues tendríamos que entrar a literatura donde nos diría cómo se comportan estos elementos. Y aquí en este caso particular de una pila se habla de que se pudieran identificar lo que se llaman 3 zonas. La zona atmosférica, que sería por arriba del agua, donde le afecta ahí el viento, el sol, ¿verdad?, el agua, de repente. Luego está la zona de mareas, que sería lo más agresivo, con el empuje de la erosión de las olas, en fin, el sub y baja de las mareas, y luego la zona sumergida, donde está más en contacto con los cloruros, ¿verdad?, con iones de magnesio. Sin embargo, en la profundidad es más difícil encontrar oxígeno suelto. En realidad, lo que genera el fierro, que le llamamos el FeO, es fierro más oxígeno. Y es por eso que, curiosamente, en la profundidad del mar se presentan menos daños en el acero en una pila que en las partes superiores. Un ejemplo. ¿Cuál sería el procedimiento de una valoración estructural de una estructura de concreto en servicio? Pues lo primero que hay que hacer es una inspección visual y detallada. La visual significa identificar visualmente hasta donde nos sea posible, donde alcanzamos a llegar a ver en qué condiciones está, hacer algunas mediciones, hacer algunas pruebas y la detallada implica algo más. Todo lo primero, más aparte, quizás una modelización de la estructura en las condiciones que está, una historia profunda de cómo se han dado ahí todos los procesos de erosión, cuántas nevadas ha habido, cuántos ciclones. O sea, sería muy profundo, muy detallado, y se requiere ya un cuerpo de especialistas para llegar a ese nivel. ¿Qué se hace? Se hace un análisis de las consecuencias o daños, consecuencias, daños o síntomas. Y luego se ensayan se hacen unas tomas, unas muestras representativas según lo que se busque,
ya sea pruebas destructivas, semidestructivas o no destructivas, ¿verdad? Las destructivas pues vienen siendo cuando se hace la extracción de corazones. Las semidestructivas cuando quizás le quitamos solamente una parte del recubrimiento del enjarre. Y las no destructivas pues pueden ser simple y sencillamente aplicación de algunas sustancias, radiografías, medición de grietas, en fin. Con esos ensayos, con los resultados de esos ensayos, se debe determinar la causa o causas de daño agresor, tipo de agresor y la magnitud. En función de eso, se debería de proyectar la vida útil residual de la estructura de acuerdo con la capacidad portante real. Ahorita está en estas circunstancias, está un 80% de su capacidad, si sigue igual y se le da mantenimiento, puede durar 20 años sin ningún problema, o bien está muy grave y hay que ya hacer unas intervenciones muy fuertes, hay que hacer reposición de elementos, están dañados, en fin. Y ya se establecen soluciones de saneado. ¿Qué se hará? Pues podemos pensar en soluciones de saneado como reparar, rehabilitar, reforzar, en fin. En una valoración estructural, ¿quién lo debe realizar? Sin lugar a dudas debe realizarlo un especialista en patología de las construcciones. ¿Cómo lo debe realizar? Pues se debe sustentar su dictamen en una normatividad que sea vigente, que le sea aplicable al elemento, en normas, especificaciones y recomendaciones de organismos como son los comités de la CI. Si bien no son obligatorios, son una guía y son un sustento técnico legal el utilizarlos para respaldar su investigación. Y es lo recomendable. Y pues seguramente apoyarse en otros especialistas de ser necesario, ya sea laboratoristas para hacer algunas pruebas de extracciones, ya sea un especialista en suelos, en geotecnia, para analizar qué problemas se están dando ahí en ese subsuelo, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente no es una persona quien lo hace en su totalidad, sino que recurre a especialistas muy específicos. Como estamos hablando de una valoración, la propuesta es utilizar la guía para una inspección visual de concreto en servicio que nos proporciona el Comité ACI 201.1R. Yo tengo la versión 08, no he sabido que haya salido una nueva, no ha habido cambios. Entonces, este referente es una guía que nos proporciona la terminología que pudiéramos utilizar para realizar nuestro informe sobre las condiciones visuales del concreto en servicio. Vienen imágenes y en esas imágenes viene el nombre que comúnmente se le denomina. Pudiera haber regionalismos y cambiar quizás de nombre. Bueno, habría que ponerlo una o las dos cosas para reafirmar qué se quiere decir. Esta guía incluye una lista de verificación de muchos detalles que pueden ser considerados en el concreto en servicio. Nos da un checklist donde nos pregunta, ¿ya se revisó esto? Que sí. Palomita y observaciones. ¿Ya se hizo esta otra prueba? No, o sí. Y entonces nos va dando un seguimiento de todo aquello que debiera de verificarse. Es una descripción para varias condiciones concretas asociadas con la durabilidad del concreto. Y este documento está destinado al uso de personas competentes para evaluar el significado y las limitaciones de su contenido y recomendaciones. No son sagradas, puede haber omisiones, pueden ser no tan contundentes en su apreciación, pero están ahí. Entonces, ¿hasta dónde las puedo agarrar al pie de letra? Pues eso solamente los especialistas. La inspección visual nos permite caracterizar o tipificar la estructura, conocer la naturaleza del problema, analizar sus daños y consecuencias, tanto a nivel general como individual, y está limitada a lo que nosotros podemos ver en la superficie, que no son visiblemente accesibles. Bien. El Comité ACI 201
nos hace una descripción de defectos y daños a través de fotos y su nombre. Entonces, pudiéramos nosotros quizás en el campo visualizar un tipo de defecto o falla coincidente con lo que propone el ACI, y entonces lo identificamos y lo describimos. Y además eso pues, nos ayudará a buscarlo en la literatura. Ahí tenemos lo que nos muestra el Comité 211. Frecuentemente tenemos grietas que no las alcanzamos a percibir. Las vemos cuando por casualidad coincide con unas manchas, ahí las vemos. Pero, ¿qué pasa cuando no hay manchas? No se alcanzan a identificar perfectamente bien su trayectoria, su patrón de fracturación. Y entonces se recurre a productos como viene siendo el alcohol desnaturalizado, que se le aplica al concreto y entonces resalta a través de una mancha artificial, ¿verdad? El patrón de fisura. Eso lo proporciona el ACI. También nos muestra algunas imágenes donde dice, mira, este puede llamarle grieta tipo D. En el caso de la imagen A, pues es una imagen con daño ligero. En cambio, en la imagen B, mira, puedes ver estas características y eso, si está en ese nivel, pues llámale grave, ¿no? Ya hay desprendimientos presentes. Y si está en medio, bueno, pues le pondrás ligero, medio, como ustedes gusten, ¿no? Tengo unas grietas, ¿cómo les puedo llamar? Pues mira, tienen forma diagonal, llámale grietas diagonales. Tengo grietas en forma, es más, irregular y parece un mapa. Bueno, entonces llámale pues, grietas de tipo mapa, ¿no? Podemos identificar algunas grietas y asociarlas con problemas de contracción plástica o agrietamientos por contracción en su primer plano o agrietamientos por contracción en lo general. Un cierto tipo que se llama craqueo de temperatura, que viene siendo una especie de agrietamiento por cambios calor, calor, frío, etcétera, ¿no? Grietas diagonales debido al rizado de la losa de piso. O sea, mira, aquí tengo un tipo de grietas y curiosamente se logra ver una trayectoria. ¿Y qué explicación pudiera tener? Yo vi algo parecido en el ACI y ¿sabes qué? Se debe cuando están haciendo el pulido, por ejemplo, ¿no? Eso nos puede ayudar el ACI. Podemos identificar este tipo de fallas y los podríamos denominar deformación y desprendimiento debido a la corrosión de refuerzo. Y lo vemos. A esto, ¿cómo le llamaremos? Pues delaminación. Mira, qué curioso, solamente lo que viene siendo la parte fina del concreto se desprendió. Bueno, lo vamos a identificar como delaminación. Desintegración, por razones obvias, ahí vemos cómo se desintegra el concreto, una monedita de referencia, ¿verdad? Desintegración por ataques químicos. Mira, es una desembocadura justamente donde sale el agua de drenaje de una fábrica. O bien desintegración del ataque químico, y eso pueden dar en ciertas plantas procesadoras, ¿verdad?, de alimentos, y bueno, saber cuál podría ser la causa. Desintegración de la tubería de alcantarillado a partir de productos biológicos, ataques químicos, ¿no? Podríamos entender esto. A mí en lo particular me tocó participar en una revisión de este tipo en la ciudad de Mazatlán, y lo que se hizo es, entre pozos de visita y pozos de visita, se instaló una especie como de barquito flotante con una cámara y se jalaba de un extremo de la alcantarilla y de la otra pues iba recorriéndose, en este caso la cuerda, y así íbamos recorriendo todo lo que viene siendo el colector de drenaje, y pudimos hacer un dictamen en función de los espesores, sabiendo el recubrimiento que tendrían
cuáles espesores ya quedaban en este elemento, ¿no? En función de esto y con experiencia y con checando la literatura, define una de las posibles soluciones. Para eso también hay otros comités que proporcionan información de la CI. Y así podemos nosotros ver en función del patrón de daño, lo correlacionamos contra las imágenes, vemos a cuál prácticamente se parece y entonces definimos cómo llamarle y podemos hacer una investigación. Fíjate que este problema, según dice, es por cavitación. Voy a investigar qué es cavitación, cómo se da y cómo se puede solucionar. O sea, nos da una entrada a eso, ¿no? Podemos tener el concreto que se empieza a soltar polvo, bueno, ¿cómo le llamamos? Pues desprendimiento en forma de polvo, ¿no? Desconchamiento, aquí en este caso, bueno, llaman desconchamiento articular, ya sea entre dos puntos. Aquí ya hay una tinción, hay una coloración, ¿verdad? Por eflorescencia, e incluso hay grietas y eflorescencia, ¿no? Aquí hay una falla se falla de sellado de las juntas, se nota que es una fuga de líquidos, justamente está en el tanque de procesamiento de aguas grises, descamación de mortero, se nota por qué le llaman descamación, el pelado, cómo se va desprendiendo, picaduras, insisto, dependiendo de la región pueden tener otros nombres, y de eso se trata. Bueno, ya entendí el problema, pero incluso me puedo ir a la referencia directa en inglés para poder entender qué quiere decir. A lo mejor picaduras le pudiéramos llamar en México, pero en otros lugares, en otros países, pudieran llamarle otro, a este efecto, tener otro nombre, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Desprendimientos ligeros, desprendimientos medios, desprendimientos grandes. Solamente aquí lo único que trato de mostrar es que esa guía nos proporciona una terminología. Una terminología de daños. Las ampollas, por razones obvias, son ampollas, ¿verdad? Los huecos, las juntas frías, se nota luego dónde está la junta fría, la decoloración, el tipo panal, las consecuencias, pues las sabemos, ¿no? En este caso aquí vemos una falla generada por una razón y esto pues por otra muy diferente. Esta pues definitivamente fue una mala vibración. Tinción o manchado, ¿verdad? Pues aquí hay una varilla pues es de óxido. Aquí hay un cloruro férrico, bueno, pues es una tinción a partir de cloruro férrico. Entonces, sin lugar a dudas porque lo está diciendo. Y a eso te invita a poder en un momento dado tomar decisiones. Obviamente no porque diga esto, eso es. Habrá que preguntar si es realmente lo que contiene. Algo muy raro, pero sucede, sobre todo en el norte, donde las temperaturas son muy frías, son el fenómeno de estalactita, que viene siendo cuando está un concreto fraguando, cuando se está vertiendo, empieza a caer agua, contenido de agua, ¿verdad? La lechada, y es un elemento tan frío que casi instantáneamente congela esas gotas. Aquí nomás hay que precisar, las eflorescencias son depósitos de sales cristalizadas que se posan en la superficie de muros, losas o pisos en forma de manchas generalmente blanquecinas. A diferencia de la criptofluorescencia, que son depósitos interiores en los poros del material y son más peligrosos, pues al aumentar de volumen al interior del material, crean fuertes tensiones que hacen que el poro se abra y entre agua, hielo, etcétera, que aunque lentamente podría llegar a destruir el material. Genera además pues, unas presiones hacia el exterior y pues empiezan a afectar esa hegemonía que pudiera tener concreto acero. Entonces, eflorescencia es por fuera y la criptoeflorescencia se da de adentro hacia afuera. Entonces, con la guía del ACI 211 podemos identificar ese tipo de fallas. Otras que no las define el ACI, pero que son obvias, bueno, algunas sí,
son las manchas en el concreto. Aquí podemos tener estas manchas negras que le llamamos patina, que viene siendo consecuencia del smog, de las lluvias ácidas, de los polvos, del excremento de las aves, del paso del tiempo, y se genera una especie de color negruzco. O bien esta que creo que es muy obvio que se debe a presencia de acero. En algunos casos es el refuerzo del elemento de concreto y en otros casos es clavos que se dejaron al momento de cimbrar, piezas de fierro que se quedaron tiradas ahí en la cimbra y que quedaron ahogadas y que de alguna manera no tienen el recubrimiento que deben de tener, están muy cercanos de la humedad, muy expuestas y generan este tipo de manchas. O bien, presencia de cultivos biológicos, esto es muy común. Lo podemos ver en este tipo de elementos y que, por cierto, aquí lo mostramos, ¿no? Se quita normalmente con agua a presión, chorro de agua a presión. Pero bueno, la idea no es ver métodos de reparación. No, es solamente valorar. A veces es importante entender el problema que genera un daño para poder saber cómo atacarlo. Hay dos problemas muy comunes, el de la corrosión del concreto por carbonatación y el de la corrosión del acero, que normalmente es consecuencia de una carbonatación o si no, porque hay fisuras y entonces hay exposición directa, ¿no? Esto es un daño oculto, ocurre a través de un proceso de mecanismo de corrosión por carbonatación y ahí se muestra a lado derecho la manera del mecanismo como se da, ¿no? Se ha iniciado la carbonatación en zona azulada, pero el hormigón que rodea la armadura continúa siendo alcalino. El pH sigue siendo mayor que 12.5 y por tanto el hierro está pasivado. La capa protectora de la pasividad todavía no ha sido dañada. En la segunda imagen, el frente de carbonatación sigue avanzando y con más intensidad a través de las fisuras o capilares que llegan a la armadura. En ese punto el pH es inferior a 9 y el hierro ya está despasivado, es decir, ya venció la capa protectora que tiene el acero. Y finalmente, con eso es suficiente para la presencia de óxido. Ya le entra directamente el agua, entra el oxígeno y entonces se genera lo que ya decía hace rato, ¿no? Feo, ¿no? Que es el fierro, óxido de fierro, ¿no? Y el hierro al oxidarse se hincha, se descama y entonces genera la ruptura del hormigón. ¿Cómo se mide? Bueno, es muy sencillo, se hace una extracción de corazones y se le aplica un producto que se llama fenolftaleína y este se colora en violeta y la profundidad de carbonatación corresponde a todo el espesor que no se colorea. Entonces no hay reacción ahí, no hay pH. Entonces, o es un pH muy diferente. Aplicándole esa prueba que es destructiva porque hace la extracción de concreto, bueno, podemos determinar en qué grado de carbonatación se encuentra ese elemento. Y es de tomar en cuenta, porque me ha tocado a mí trabajar con algunos laboratorios, seguramente no certificados, en los que les pedimos también que nos den la resistencia del concreto. Entonces, ellos hacen la resistencia de dos maneras. Una con el escleroscopio y la otra con extracción de corazones y sujetos a compresión. Sin embargo, si el concreto tiene carbonatación, les da falsas altas resistencias, porque altera, ¿sí? La carbonatación le da aparentemente mayor resistencia al concreto. Entonces se encuentran resultados muy por arriba de lo que realmente debiera de tener el concreto. Y así sea una extracción de un corazón, también puede estar sujeto a una carbonatación. El otro problema es la corrosión del acero.
presencia de fisura, lo que ustedes quieran, la humedad penetra por esas grietas capilares y por los poros, también los poros propios del concreto. Y luego ya se inicia la formación de óxido. La formación de productos de corrosión voluminosos producen tensiones expansivas y finalmente viene la presión interna que hace que se bote el concreto, quedando más expuesto todavía. Entonces, mayor abertura, pues más expuesto y se hace más rápida la corrosión. Son los casos en los que debe de repararse inmediatamente para parar esa corrosión. Otro fenómeno que se visualiza son las grietas, y esto son muy importantes, ¿no? Son las que nos dan miedo, en pocas palabras. Pueden ser fisuras o grietas. Se pueden dar antes del endurecimiento del concreto, y vienen siendo constructivas, y estas pueden ser plásticas, ya sea por asentamientos y contracción plástica, movimiento de la masa plástica en procesos de fraguado durante la construcción, heladas tempranas, etc. Esto pues nos lo dice cualquier manual o libro de tecnología del concreto. Las plásticas pueden ser asentamientos plásticos o contracción plástica. Las de movimiento de masa plástica pueden ser movimiento de la cimbra, movimiento de la base de apoyo del concreto fresco, etc. Y después de endurecido el concreto, hay otras deformaciones que son las impuestas por las cargas. Cambian la masa endurecida y estas pueden ser físicas, mecánicas y químicas. Y ahí entramos también a la definición, cuáles son las físicas, cuáles son las químicas, cuáles son las térmicas o las de estructura. Finalmente, la fisura está ahí. Lo importante de una fisura o grieta, según sea el caso, es en función del del patrón de presentación de la grieta, pudiéramos determinar la causa que lo provoca. Quizás fue un problema de compresión, quizás fue un problema de cortante, quizás un problema de torsión. ¿Y eso quién nos va a decir? El patrón de comportamiento de las fisuras. Esta información pues viene en la literatura, no hay que aprendérsela de memoria, pero sí hay que tenerla a la mano, ¿no? Esta imagen es muy conocida, la presenta la CI, la presentan los libros de concreto. Es un referente muy importante donde en un solo esquema representan diferentes patrones de falla y las enumeran como grieta fisura tipo A, y dice, bueno, esto es por ese patrón, es de asentamiento plástico. El tipo de fisuras que le llamamos es por contracción plástica. Ya que está secando se contrae. Y así podemos nosotros identificar una hojita sencilla qué tipo de grietas son, en el caso de estas que son, digamos que congénitas, ¿no? Y luego, los mismos libros de tecnología del concreto nos proporcionan, si se trata de grietas plásticas, de contracción plásticas, las causas que los pueden ocasionar son estas y las posibles soluciones son estas. O sea, nos van identificando tipo de grietas, tipo de agrietamiento, las grietas si son, por qué son la causa y la posible solución. Recuerden que esta conferencia es nomás de verificación, no es de solución. No se trata de explicar cómo se da esto, porque si no, no nos alcanzaría la clase o la sesión. Ese patrón de grieta nos puede decir muchas cosas. Si nosotros agarramos como referente una casita como esta y nosotros identificamos grietas inclinadas en muros, o bien parte de esto se volcó, o una grieta vertical, o sea, la unión de vigas corridas a punto de caerse, todos estos síntomas, si pudiéramos saber a qué se deben cada uno de ellos, nos permitirían entender qué pasó aquí. Y así tenemos, en este caso particular, mira, en un muro tienes, se vuelca una de sus paredes, es un volteo. ¿Por qué se dio el volteo? Bueno, habría que ver qué estuvo actuando, si estuvo actuando presión de viento, una inundación, etcétera, ¿no? Cuando presentan un patrón como esto, pues son fallas por fricción. Cuando presentan este tipo de grietas inclinadas, son fallas por cortante. Bueno, ¿y eso qué?
Aquí vemos el tipo de grieta que le llamamos 1. Pues se da un movimiento de sismo. 2, al mover el sismo se generan grietas. En el caso horizontales donde está quizás aquí pudiera estar el cerramiento, bueno, en esta parte donde empieza la piña, que a lo mejor hay otra cadena, ahí se dan este tipo de grietas horizontales en la corona. Y así nosotros podemos identificar, en base a un manual, este tipo de grietas que esperaríamos en un sismo. Aquí las grietas están hablando en una dirección. Y luego podríamos pensar cuando se da en otra dirección, pues pudieran generarse este patrón por este lado, ¿no? Y entonces esperaríamos que esas grietas como estas, en fin. O bien, en edificios masivos muy grandes se pudieran presentar este tipo de patrón. Se está exagerando, ¿no? Tener acortamiento en la parte inferior y alargamiento en la parte superior con un patrón de fisuras o grietas siguiendo como hacia un centro, como hacia un radio, eso nos define que sabes que aquí puede haber en el centro, quizás una arcilla expansiva, y acá tiene, pues no sé, combinada con una arena, entonces no se da la misma cantidad, o puede ser este tipo de situaciones, ¿no? Que se den los extremos y en el centro no, que se den en el centro, en los extremos no, y estas grietas nos están diciendo qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante nosotros identificar patrones de fisuramiento. Estos patrones de fisuramiento tendríamos que reflejarlos en un plano tridimensional, ¿no? Este tipo de síntomas nos hace pensar, tomando mediciones, pues que aquí hubo un hundimiento, aquí pudo haber habido un bache, pudo haber habido, bueno, un cimiento insuficiente, un suelo verdaderamente problemático, ¿verdad? Aquí puede ser que el problema esté aquí y acá, y entonces no emerja, sino que simplemente se queda en su lugar, y estos son los que bajan. Entonces, este tipo de patrones que aquí tienen una inclinación del centro hacia la izquierda, hacia arriba, y a la derecha hacia arriba, en cambio aquí está al revés, hacia abajo y hacia abajo. Entonces son patrones que nos dicen, ¿sabes qué? Aquí pasó lo inverso de esto. Y así podemos identificar diferentes problemas en base a ciertos patrones de falla. Arcillas expansivas en el centro, o bien asentamientos en los extremos. También se pueden dar en esquina, y entonces tenemos el tipo de no encontramos la explicación de esto, bueno, la razón es esta. Esta exposición, este material, lo proporcioné para que les sea tomado quien lo quiera, ¿no? Entonces está disponible en el chat. Dieron una liga, y en esa liga ya van incluidas las dos conferencias, la primera y esta segunda, ¿no? Ahora viene la interpretación. ¿Qué significa una grieta diagonal en un elemento columna? ¿Qué significa un aplastamiento en una columna? Entonces hay una tablita que nos dice, mira, si es grieta diagonal, definitivamente fue la causa cortante o torsión. ¿Y qué lo pudo haber generado? Pues seguramente un sismo. Grietas verticales, flexocompresión, ¿qué pudo haber pasado? Puede ser un sismo, pero también puede ser una carga ahí mucho mayor de la esperada, perdón, ¿sí? Y así nosotros podemos identificar daños en los diversos elementos. Cada elemento tiene su razón. En este caso, en una unión como esta, donde está la trave y tenemos este tipo de grietas verticales, me dice que se debe a flexión. Esto excede los límites aquí en la flexión. Estos son muros, tenemos grietas en diagonal, tenemos grietas de concreto y pandeo de barras. ¿Qué significa? Bueno, aquí tenemos nosotros, en función de las grietas, la causa posible, ¿no? Que pudo haber seguramente una fuerza horizontal. Entonces, ¿y cuál es la fuerza horizontal? Pues lo único que ha habido fue el sismo de hace 3 días. Bueno, entonces definitivamente fue el sismo. Entonces, todos estos elementos se apuntan, se anotan y se recurre a esta tabla que las encuentran en diferentes libros. Bueno, aquí están en este caso muy particular, en este material. Un problema clásico de penetración, ¿verdad? Este tipo de grietas longitudinales nos dice que es un problema de flexión.
Y estas tablitas que nos dicen, tipo de daño, se considerará no estructural si los daños únicamente se presentan en elementos no estructurales, en muros divisorios no estructurales, desligados, etcétera, ¿no? ¿Y qué podemos poner en la evaluación preliminar? No existe reducción en la capa sismorresistente. No se requiere de desocupar. La reparación consistirá en la restauración de los elementos. Entonces, tenemos una tablita recogida también de la literatura. La mayoría son del ACI, del INSIC. ¿Cuándo podemos considerar que la estructura, que tiene un daño estructural fuerte? Se presentan grietas de este tamaño, entre 0.5 a 1 milímetro de ancho en elementos de concreto. Grietas de 3 a 10 milímetros de ancho en muros de mampostería. ¿Y qué pasa? Bueno, ya con este tipo de daño, definitivamente el elemento ya existe una reducción importante de la capacidad sismorresistente. Ya debe desocuparse el edificio y mantener solo acceso controlado previa rehabilitación temporal. Ya es necesario realizar un proyecto de reparación para la restauración y el refuerzo de la estructura. Entonces, unas tablitas nos van llevando a las posibles soluciones. Nos dan una explicación en función del tipo de la descripción del daño, de las mediciones, el tipo de falla que pudiera haber, ¿no? Aquí viene un parámetro. Diversos ingenieros tienen sus mediciones. El ACI propone que sea de 4. Aquí está equivocado, debe ser centímetros. Y ahorita vamos a mostrar eso, ¿no? Para saber cómo debo hacerlo, mira, es muy sencillo. Sigue una lista de verificación que le llaman checklist, ¿verdad? Donde vas a revisar los desplomes. Viene cada uno de los conceptos que vas a ir palomeando. Es para que no se te olvide. Y donde no haya, pues pondrás que no existe, ¿no? Y para eso, el ACI 211 propone este formato. Aquí está en inglés, bueno, es cuestión de traducirlo, no es difícil buscar la manera de encontrar el significado de estas palabras, y aquí ponen la respuesta, no está en blanco, ¿no? Entonces aquí pondrías lo que te están preguntando aquí, qué tipo de concreto es, no lo alcanzo a ver muy bien aquí, porque te quería que estuviera en una sola hoja, y aquí continúa, pero aquí sí puedo verla, ¿no? Es un problema de deflexión, y aquí pondríamos la razón. Se presenta esto y esto otro, lo que ustedes quieran poner en esta, o bien este tipo de fallas se anexa en la hoja tal y con fotos, imágenes, lo que ustedes quieran poner. Pero voy palomeando cada uno de los conceptos que mencioné hace rato. Entonces aquí vienen todos exactamente los que vienen enlistados hace 2 diapositivas. Una vez que tenemos identificado el tipo de falla, pues es lo visual, ¿no? Ya sé que está desconchado, pero ¿qué tanto me afecta? ¿Cómo me afectó la resistencia? ¿Sabes qué? Hay que hacer ya algunas auscultaciones. Y para eso voy a mencionar algunas, que hay muchas y dependen de marcas y de las tendencias de la tecnología, van cambiando y ahora vienen cosas, pues casi todo digital. La típica es la grieta. ¿Cómo la podemos medir la grieta? Con este elemento que le llamamos fisurómetro o grietómetro. Puede estar dado en una línea continua o entre 2 líneas. Entonces, cuando se tiene una fisura, se busca en cuál embona su ancho. Y en función de eso, vamos determinando su dimensión. Al tacto se checa si está más levantado un lado que el otro, entonces para saber cuál se movió, o se levantó este, o se asentó este. Entonces, esas imperfecciones hay que medirlas al tacto y hay que colocarlas. A veces tenemos fisuras dinámicas que van cambiando en el tiempo. O sea, es que el edificio siento que se está asentando cada vez más. Entonces se hacen mediciones, se ponen testigos de yeso, como esta forma, y se pone la fecha en la que se colocó y se está monitoreando cada cierto tiempo, pueden ser horas, días, semanas, dependiendo de qué se trate, ¿no?
Entonces, se ponen los famosos testigos para saber si una grieta se está moviendo. Así, perdón, sí, son 0.4 milímetros. Disculpen. El ACI pone como frontera 0.4 milímetros. Si es menor de 0.4 milímetros, se considera sin daño. O ligeramente dañado, no afecta la estructura. Estructuralmente no hay problema. En otras partes dicen 0.2 milímetros. ¿A qué se refiere 0.2? Ah, ese ancho de 0.2 milímetros es lo más que puede abrirse para que el acero no tenga problemas de presencia de humedades. Para que el acero no se vea afectado. 0.2. Pero hay condiciones más estrictas que pudieran decir 0.1. Y me ha tocado trabajar con restricciones de 0.1 milímetro. Me ha tocado en algunos tanques receptores donde si son mayores que 0.1 generan la transminación. Aunque se pongan productos, pero están propensos a la transminación del agua interior hacia el exterior o hacia el otro lado del estanque, que pudieran estar interconectados. Y en ese paso, entonces nos va afectando la vida útil de lo que viene siendo la armadura de refuerzo. Nos va carbonatando el concreto. Entonces, hay límites. Para el caso de que no se permite el agua es 0.1. Para el caso de que no dañe, no se corroa el acero es 0.2. Para considerar que estructuralmente se puede considerar sin problemas es 0.4. Y así vamos viendo. Y aquí encontramos la diferencia entre fisura y grieta. Si es mayor que 0.4, definitivamente es una grieta. Si es mayor que 1 y menor que 5, estamos hablando de una fractura. Aquí estamos hablando de medio centímetro. Si es mayor que medio centímetro o 5 milímetros, estamos hablando de una dislocación. En función del ancho de fisura, se determina el nombre que ustedes pondrían en su dictamen. En función de esto, estaríamos determinando, ¿sabes qué? El daño es moderado. Se requieren reparaciones con resinas epóxicas. Es tipo fractura fuertemente dañado, FD. Hay que hacer un aumento de las dimensiones y acero de refuerzo. A lo mejor le ponemos ahí alguna malla. Habría que ver de qué se trata, ¿no? Si es columna, muro de concreto, trave, etc. Y dislocado es definitivamente remuévelo, reemplázalo. Toma las precauciones, apuntala, troquela, lo que tú quieras, pero tienes que cambiarlo. También se puede recurrir a hacer, por ejemplo, conocer el interior de un elemento que no sabemos si está hueco, cómo está hecho. Se hacen barrenos y se introduce una videosonda. Y esta videosonda pues va tomando una especie de radiografías o secciones a cada cierta profundidad y va armando esto en computadoras. Esa monocromía tiene una... Y en función de eso, pues se va determinando y las personas especialistas en esto interpretan esto y dicen los daños que pudieran estar presentes. Es como cuando vamos a una radiografía y nos muestran la radiografía y nos dicen ahí se ve una fisura leve y nosotros nunca la vemos. Y ellos pues son expertos en ello y saben determinar cualquier cambio para decir esto está mal. Aquí tenemos, en el caso cuando estaba estudiando la Catedral Metropolitana, que está ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, se extrajeron núcleos y si ven este elemento es muy macizo y se requirieron una extracción de núcleos a todo lo largo y se van colocando aquí y entonces van haciendo resistencia, van viendo aquí si hay carbonatación, van viendo qué resistencia tiene, cómo se encuentra, dónde en el corazón se resulta ser que hubo mal vibrado, mira cómo está, casi no hay concreto, está. Entonces,
hay unas irregularidades y esto nos puede ayudar a encontrar explicaciones a cierta problemática. Es el esclerómetro que mencioné hace rato. Bueno, ahorita viene más sofisticado. Ahorita ya trae una especie de digital, ¿verdad? Y es un rebote. Entonces se rebota aquí y el rebote se registra y trae una calibración que ahora ya como está conectado a una especie de computadora pequeña, ya les hace la transformación. Y se tiene que estar calibrando, se tiene una especie de yunque en el cual se hace la prueba y tiene que dar en el rebote una cierta resistencia que ya se sabe que así lo tiene, y si no lo tiene, entonces hay un manual y dice cuánto te dio tanto, corrígelo por esto, hasta que lo ajustas, y una vez que lo ajustas ya está calibrado y volvemos a seguir con este tipo de sondeos, ¿no? El esclerómetro tiene que estar directo al concreto, si tiene recubrimiento se tiene que quitar un claro, así 30 por 30, se hace una retícula cada pulgada y se marca quizás con marcador negro, y en función de eso se determinan así aleatoriamente las zonas para encontrar la resistencia. No es un golpe y ya tengo una resistencia, sino que se hace una serie de rebotes en diferentes posiciones de una retícula que yo dibujé aquí, y en base a eso se hacen promedios. Algo parecido para este caso es magnetometría. Entonces usan el magnetismo para saber espesores de losas, para saber si hay presencia de acero, en fin. Esto ya está muy anticuado, ahorita hay cosas mucho más modernas. También está el ultrasonido, que es lo mismo, que aquí el problema que se tiene es que, aunque hay manera de resolverlo, pero si se tiene una losa, se tiene un extremo y el otro extremo no se puede tener porque el cable no nos alcanza para meternos por abajo. Y entonces lo que hacen es ponen, digamos que aquí este elemento y un poquito más acá, en la misma altura, este otro, y entonces hacen ahí una especie de cruce de información, ¿no? Entonces, así es como resuelven. Tiene sus limitantes y bueno, los laboratorios tratan de modernizar en eso, ¿no? Hay otro que es, se llama termografía de una pared, y en esta vemos lo que aparentemente es algo sólido, en realidad tiene, hubo una presencia, aquí había una ventana y se tapió. Entonces nos permite encontrar elementos escondidos y nos puede dar explicaciones de qué está pasando eso, ¿no? Este es el famoso gato plano, se usa en mampostería. No todas las construcciones son de puro concreto, se alternan con mampostería, y entonces se coloca aquí una laminita, aquí se coloca otra laminita, se genera presión, se inserta por aquí un elemento, y este elemento, digamos, aquí se barrena, entonces esta laminita se va expandiendo y va empujando hacia abajo y este para arriba, y se genera una presión aquí, ¿no? Y con esto se determina la deformación que pudiera tener, y aquí la podemos ver. En este caso, pues aquí está la lámina, le aplican esta presión, esta otra presión, tienes aquí esta distancia, y al ir aplicando van viendo cómo se contrae, ¿no? O sea, a tal fuerza se disminuye esto en tanto y así. Entonces en función de eso, van determinando el esfuerzo que se está generando al interior. Digamos, en este caso, si yo hago un estudio aquí, ¿cuál es la carga que está bajando por aquí en este momento? Perdón, no sé si yo nomás estoy haciendo con el ratón, no sé si se vea, pero bueno, perdón. La carga que pasa por aquí. Aquí está la reacción. Entonces, ¿de qué magnitud es esta carga? O el esfuerzo, si se quisiera, ¿no? Entonces, ¿de qué magnitud? Entonces, yo meto estas laminitas y aquí me registra un esfuerzo. Y yo lo supuse en la computadora o manualmente que era de tanto, y veo que es mayor o veo que es menor o es justo lo que yo pensé, ¿no? Para eso nos sirve este aparato. También tenemos dirán ahorita en este tiempo hacer esto, bueno, también se usa, o al menos se ha usado,
Es una especie, aquí hay un hilo y es una especie de péndulo. Se usa en la Catedral Metropolitana cuando se estuvo estudiando para ver si se estaba moviendo esto y en qué dirección se movía. Y si había un temblor, cómo reflejaba este movimiento. Pero las cosas no quedan ahí, sino que se fueron a una... Bueno, aquí está se llama... un telecodinómetro que viene siendo, mide la distancia que hay de aquí al otro extremo y va viendo cómo va variando con el tiempo. Les recuerdo que esta catedral se fue hundiendo, ¿sí? Hundiendo, y entonces se recimentó y se siguen haciendo pruebas a ver si está funcionando esto. Entonces, esto me está midiendo una distancia constante de lo que hay de aquí al otro receptor en el tiempo. Entonces, nos permite valorar si se está moviendo, ¿no? El otro nos permitía ver si se inclinaba. Aquí, para este nos permite ver los ángulos, los inclinados. Se llama inclinómetro. Y bueno, lo que les decía, o les iba a decir, ya ahorita se manejan este tipo de cosas que es una red de monitoreo automático, donde, siendo esta la Catedral Metropolitana, introduce una serie de formímetros strain gauge, y entonces estos están conectados a una computadora y les modeliza y les da concentraciones de esfuerzos, cómo andan, ¿no? Esta conferencia me fui apoyando en lo siguiente. En el ACI 224.1.3, fíjense, es causas, evaluación y reparación de grietas. Entonces, si yo voy a tratar de entender la causa, voy a evaluarla y voy a pensar en reparar grietas, este comité es el que me proporciona información. No fue el caso de la plática de hoy, pero si fuera el caso de la plática, ¿y cómo repararías las grietas? Entonces yo hubiera tomado como referente este comité. Está este libro que es Manual de Reparaciones, Refuerzo y Protección, que viene siendo uno de los comités de alguna manera traducido, le cambiaron un poquito el tema, pero que lo vende o lo reproduce INSIC. Esta es una guía para reparación del concreto. Voy a repararlo, entonces es una guía y aquí me va diciendo esto es lo que viene en el interior. Sí, qué síntomas tiene, la evaluación preliminar, te va dando todos estos elementos. Esto viene al interior de aquí, ¿no? Es una guía para reparar concreto. Entonces, si yo quisiera, bueno, ¿y cómo repararé esa falla, ese daño? Permítame, me remito a esta guía y ahí busco los elementos normativos que me pudieran conducir a hacer una propuesta normada. Este es el Comité ACI 201, es una guía para obtener un concreto durable. Entonces, simple y sencillamente, si yo voy hablando de durabilidad de un concreto durable, trataría de apoyarme en este comité que es el 201.2R, con recomendaciones. En verdad, el problema de cada situación de exposición ambiental y condición de servicio ameritan de una manera muy particular, ¿sí?, estudiarlo. Tanto para los materiales, diseño de mezcla, los aditivos, la manera de producción, el proceso constructivo. Entonces, es complejo y cada situación es diferente. Esto es diferente a esto y a esto. Otra consideración que habrá que tener, no podemos copiar y adaptar especificaciones para todo lo que sea concreto. Es demolición, copia, repite y adapta. No, esas especificaciones tienen que estar justamente aplicables para lo que se trata. A mí me tocó revisar una especie de tanque, no digo más que eso, que es un tanque, ¿verdad? Que tenía agua y pues era de concreto y se les ocurrió poner el Q igual a 3. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, que era donde encontramos literatura solamente de tanques, decía, los tanques, pues, lo más que puedes usar es una Q de 1.5, de 1, etcétera. Entonces, me restringía y no aparecía el 3. ¿Y eso por qué? Porque estoy copiando y pegando lo que ya me sé. Es que ponle 3. Ponle 2 y no existen 2 en ese tipo de elementos. Es muy importante ver cuál es la normatividad que le compete.
Bueno, el concreto durable que estoy hablando de él es aquel que por su configuración química, física y mecánica puede llegar a resistir ambientes exigentes, ¿no? Eso lo define el Comité 201 de la CI. Recomendaciones para lograr un concreto durable serían diseñar la estructura específicamente adecuada a sus funciones y condiciones operativas según la normatividad que le sea aplicable. Esto es un, digamos que es un camellón, es un rompeolas, aquí es parte urbana, aquí se ven las lámparas, y este concreto tiene que tener ciertas características para contrarrestar las sales, ya sea el cloruro, ya sea el carbono, y además que pegue la ola, incida y la disipe de esta manera y no socave. Entonces, una serie de condiciones. Este concreto se tiene que diseñar de acuerdo a este ambiente agresivo. Y la forma geométrica tiene que ser concebida de la mejor manera, que en este caso, que es el problema de oleaje, el empuje, erosión, sea disipadora. Es importante reconocer la evaluación de los agregados porque en este tipo de plantas donde se trabajan ciertos ácidos o algo, sí puede haber una reacción, ¿no? Entonces, habrá que considerar la relación agua-cemento y tipo de cemento, las características climáticas de la obra y los requerimientos de condiciones de exposición y servicio de la estructura. Ahorita ya los reglamentos, tanto el del Distrito Federal como el del ACI, traen un apartado que se llama durabilidad. Y ahí, en función del ambiente tipo de agresividad, propone relaciones de agua-cemento. Ya todo eso viene normado. Es muy importante el control y la verificación de la calidad del concreto, la supervisión, la inspección, las pruebas de laboratorio, campo, y emplear métodos y personal calificados y certificados. Entonces, la bibliografía, yo recomendaría esta. La usé en alguna de sus párrafos para elaborar este material. Reconozco que este material es una recopilación de investigaciones y de autores que han hecho públicas sus conocimientos, ¿no? Estos son buenos libros. Bueno, este es el ingeniero Felipe García Rodríguez, que colabora con la sección noroeste, ¿verdad? Ha hecho un libro. Bueno, este mismo lo sacó en otra versión. Este está muy bueno, se llama Durabilidad y Patología del Concreto. Y hay otros complementarios, ¿sí? De mi parte, en lo que respecta a la exposición, he terminado. Gracias y estoy en la mejor disposición de atenderlos. Muchas gracias, ingeniero doctor David, José David. Iniciamos lo que es preguntas y respuestas. Primero pregunta el ingeniero Fausto Quiroz García. Una vez a la falla, ¿el mismo ACI nos propone soluciones? La primera parte no escuché, una falla de nomás escuché. Una vez que se detecta la falla, sí. Pregunta si el ACI nos propone o da soluciones. Sí. Mencionábamos ahorita, bueno, en la exposición, uno de los permítame, uno de los comités es exclusivo para determinar eso, y es justamente el 224.1R, dice, causas, evaluación y reparación de grietas. En ese comité va a encontrar información que le puede proporcionar eso. Okay. Rafael Gil pregunta, ¿qué edad máxima podemos considerar como vida útil de una estructura de concreto? Bien. El Infonavit considera 30 años. En esa fecha ellos consideran que recuperaron lo que se invirtió. Y por eso dicen, si ya pagaste 30 años consecutivos, aunque sigue la deuda, se cancela. Contablemente lo manejan 50. Debieran ser 50 años por lo menos. Pero con mantenimiento pueden durar 100 años y hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Entonces, en el caso de diseño, yo utilizo 50 años. Y eso sirve para determinar, por ejemplo, en el caso de vientos, la velocidad en función de la recurrencia, ¿sí? Para 50 años. En el caso de sismo, lo mismo, para 50 años. Yo sugeriría 50 años. Al menos que se trate de una bodega, algo muy sencillo. Julio pregunta si les van a proporcionar esos libros en PDF. Sí. Entiendo que en el chat
Lo subieron ustedes en una liga y sí, los dejé yo para que pudieran tomarlos. Son suyos. Porque ahí vienen algunas tablas concentradas de información muy interesante y ahí las tiene. Por eso fui rápido en la exposición porque no tenía caso leer algo que lo iban a tener y que no era parte de la plática. Comentarte, doctor, ya son las 8:02. Tengo muchas expresiones de felicitaciones. Excelente. Manuel Páez, por ejemplo, dice, excelente exposición, felicidades, ingeniero. Rafael. Gracias. Tengo, por el tiempo, vamos a ceder las palabras al ingeniero Alejandro Hurtado del Colegio de Ingenieros de Caborca, quien nos va a expresar unas palabras de vida. Okay. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Primeramente, pues felicitar al ingeniero Gerardo Zelaya, pues por la organización de estas conferencias. Desde que empezamos ahí a recibirlos en nuestro colegio y a estar en comunicación, siempre hemos tenido muy buena respuesta de su parte por todo el apoyo de SIGS Sonora. Igualmente a los ingenieros que nos impartieron las pláticas de hoy, muy interesantes, muy bien explicadas y pues muy útiles toda la información que nos expusieron. Al ingeniero David González en especial, a mí me gustó mucho su exposición, muy gráfica, que yo creo que es la manera más fácil de pues, retener todo lo que se nos expone, ¿no? Creo ahí que por parte del colegio tenemos muchos pues integrantes jóvenes, nuevos, que toda esta información de inspección visual pues es fundamental para el trabajo del DRO, ¿no? Muchísimas gracias por todo y de nuevo felicidades. Sí, quiero precisar que el ingeniero Gerardo forma parte del comité de la CI, cuando de la sección noroeste se requiere alguna información, pudieran recurrir a él y él los puede orientar, y es tan amable que si lo tiene, se los proporciona, y si no, los guía a dónde obtenerlo, ¿no? Lo digo por aquellas gentes que se inquietan dónde encontrar la información. Créanme que comités de la CI hay cientos, no nomás son 5 o 10, son cientos, y para cada cosa tienen su propio comité. Muchísimas gracias. El ingeniero Javier Franco nos comparte unas palabras. Él es presidente del Colegio de Ingenieros de Puerto Peñasco. Adelante, ingeniero Franco. Buenas tardes, buenas noches, doctor González. Pues muy agradecidos por la charla, por esta conferencia. En realidad son temas que son de gran interés para nuestro colegio y para los de todos. Ingeniero Peterson, ingeniero Zelaya, pues muy agradecidos por toda esta conjunción de conferencias y créanme que es un aporte muy significativo para todos nosotros como colegios que ahorita estamos integrados a toda esta gama de pláticas y de charlas. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Informarles que hay varios presidentes de los colegios de ingenieros. Ahorita en esta ponencia nos acompaña, nos van a participar sus palabras, varios de ellos. Cada día va a haber unos diferentes. Nos participa unas palabras el ingeniero Jesús Antonio Ponce Zavala. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por las exposiciones. Gracias por tus palabras, maestro Gerardo Zelaya. Y pues una felicitación para el doctor David González Salas por esa gran exposición de valoración de las obras de concreto en servicio. Una exposición de primera, señor. Le agradezco mucho sus conocimientos. Eso que compartieron de uso del concreto, acciones sobre el concreto, valoración estructural, síntomas, patologías, factores, normatividad. O sea, nos diste una cátedra en una hora pasadita de este tema, y creo que pues para todos los DRO es muy importante seguir capacitándonos y agradezco al maestro Gerardo por esta invitación a todos los miembros de los colegios de todo el noroeste de aquí de nuestra República Mexicana para poder capacitarnos y tener obras de mayor calidad. Y también le damos las gracias también al ingeniero Luis Cordero de Calidra por el tema de supervisión y control de calidad de suelos de estabilización con cal. Una gran exposición.
Nos habló de supervisión, monitoreo, control, normatividad, conceptos, objetivos, trabajos a ejecutar, revisiones, aplicaciones, normatividad, y cerró con alguna frase muy interesante para todos nosotros, donde nos dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original, de Albert Einstein, pero pues nos lo deja recalcado para todos nosotros seguir preparándonos día a día, con jóvenes, adultos, otros más adultos, otros con nueva juventud, pero realmente somos personas que nos interesa nuestra sociedad y por eso estamos aquí, presentes aquí en la capacitación del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora y acompañándolos. Gracias, maestro, gracias, doctor David González, y gracias a todos por estar presentes en esta capacitación. Que tengan muy buenas noches, señores. Gracias por su palabra. Ingeniero Raúl Peterson, ¿nos podría compartir unas palabras? Gracias, claro que sí. Pues felicitar al doctor David González, sobre todo agradecer su participación en este curso. Agradezco la participación de todos en este primer ciclo de conferencias y les recuerdo que el próximo jueves 2 de julio reiniciamos este curso en punto de las 5 de la tarde, hora Pacífico. Una vez más, felicito al ingeniero Zelaya y a la licenciada Betina por la organización de estos eventos. Muchas gracias, Gerardo. Les mando un saludo a todos los participantes. Verdaderamente estamos muy, muy agradecidos por su participación. La próxima semana continuamos y no me queda más que agradecerles de veras. Enhorabuena y felicidades para todos. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Gracias, ingeniero. Pues aprovechando que tenemos al maestro Ramón Abel, ¿por qué no ya la despedida, el cierre del evento? Adelante. Bueno, muchas gracias. Pues definitivamente una fuerte felicitación al doctor David González Salas por la exposición, que hasta los que no somos estructuristas o que no nos dedicamos a la edificación entendemos y nos deja muy claro varios conceptos que son muy útiles para todos, ¿no? Y otra vez, lo que comentamos ayer, el éxito de estos foros ha sido la selección de las personas que nos han dado las pláticas, que han sido personas con una preparación muy, muy amplia, con un conocimiento vasto en el tema que están exponiendo. Y sobre todo, yo creo que la claridad con la que exponen ha sido de lo mejor, ¿no? Entonces, felicito al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora por esta grandes exposiciones que nos han rentado, y obviamente a los expositores por el dominio que tienen sobre los temas, ¿no? Muchas felicidades de nuevo. Gracias. Gracias. Bien, pues no nos queda más que decirles, pues, muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Felicidades y gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego, gracias, Adolfo. Nos vemos. Hasta luego, Raúl. Adiós a todos, claro que sí. Un saludo. Igualmente, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Felicidades a todos. Felicidades. Hasta luego, gracias. Hasta la vista. Muy bien, Gerardo. Gracias. Voy a corretear ahorita para saludarlo, me dio mucho gusto verlo. No sabía que era el presidente de Caborca. Sí, fíjate. Gran tipo, ¿eh? Estudiamos una maestría juntos hace, ¿qué? 14 años, a la más. Ya está viejo él. Tan viejo que ya es presidente, fíjate qué buena onda. Oye, pues aprovecho, Gerardo, para felicitarte de nuevo. El día de ayer es fabuloso y ahora, como dijo Rodolfo, puro para arriba, puro para adelante. Muy bien, mucho gusto. Ahorita el compañero presidente de Obregón comentaba lo esencial de la plática del día de hoy. Lo bueno de estos señores es que, además de teóricos, son prácticos. Ellos
mencionan, y a mí me da mucho gusto, que mencionan obras en diferentes partes del mundo donde ellos han estado participando, y eso es primordial. O sea, es muy bueno, pues. Y eso es la base del éxito de esto, creo yo, porque acuérdate que para tener autoridad tienes que tener razón. Y estos señores expositores tienen la razón. No se hable más. Felicidades, te mando un abrazo. Dale. Bye, buenas noches.